Son circuitos que tienen de la tecnología MSI. ¿Qué significa eso? Bueno, eso lo vamos a hablar creo que en la próxima clase. Eso significa integración de mediana escala. Esa MSI son siglas de, esto viene del inglés, ¿no? Integración de mediana escala significa que solo tienen entre 13 y 100 compuertas integradas internamente. O sea, el circuito integrado solamente va en ese orden, aunque esos números no pueden ser exactos, ¿no? Pero más o menos se dice que una integración de mediana escala, MSI, va entre 13 y 100 compuertas internamente en el circuito integrado. Bueno, son de bajo costo, consumo no es muy grande y son bastante confiables este tipo de circuitos. Bueno, aquí digamos un diagrama genérico, ¿no? De un circuito lógico combinatorio, puede ser el que aparece ahí un poco exagerado, pero ahí como podemos mirar está compuesto de varias entradas, aquí en este caso 3 entradas, A, B y C, y las salidas pueden ser más de una, ¿no? Pues en este caso aparecen 2, pero pueden ser 3, 4, etc. Y aquí hay compuertas que están interconectadas, ¿no? Ya sabemos la simbología, una compuerta inversora, una compuerta XOR, una AND, otra AND, una XNOR, una OR. Entonces, eso es una combinación, ¿no? Por eso se llama circuito combinatorio, combinación de compuertas. Pueden haber varias entradas y varias salidas, ¿sí? El estado de las salidas depende, obviamente, del estado de las entradas, exclusivamente. Lo digo exclusivamente porque vamos a ver más adelante, cuando veamos circuitos secuenciales, ya el estado de las salidas no solamente depende del estado de las entradas, sino también del estado que tenían las salidas en el momento en que se hace el cambio. Son un poco más, digamos, más complejos los secuenciales, pero si uno entiende estos primeros, los segundos, los secuenciales, no son tampoco tan difíciles de entender. Ejemplos de circuitos lógicos combinatorios. Podemos ver aquí varios, por ejemplo, los codificadores, que es lo que vamos a comenzar a ver hoy, codificadores. Normalmente si existen codificadores, existe también dispositivos que hacen el efecto contrario, los decodificadores, ¿sí? O sea, bueno, ahora vamos a ver qué es un codificador y que ya podemos entender qué sería un decodificador, ¿sí? También existen otros tipos de circuitos combinatorios llamados multiplexores y también existen sus contrapartes que se llaman los demultiplexores. Estos son los que vamos a ver en las siguientes clases. Bueno, también hay los circuitos aritméticos. Ya a propósito, vamos a hacer una práctica sobre circuitos aritméticos, un sumador, un restador. Bueno, circuitos secuenciales, ¿no? Bueno, aquí la palabra secuenciales ya mete un poco el tiempo, ¿no? Y aparece también el concepto de memoria. También son circuitos que tienen varias entradas y varias salidas. Así, aquí vamos a hablar de un concepto así genérico, de los que son circuitos secuenciales. Ya a su tiempo vamos a entender qué hacen, pero para diferenciarlos de los combinatorios. Bueno, hasta aquí serían también igual, ¿no? Porque tienen también varias entradas y también poseen varias salidas. Pero aquí hay algo importante, que se dice que utiliza lo que se llaman elementos de memoria. Y a estos tipos de circuitos ya aparece el concepto de lo que es memoria digital, ¿sí? O sea, son circuitos que son capaces de almacenar el estado lógico 0 o 1 en un circuito. O sea, mantiene ese estado mientras no se le diga otra cosa. O sea, son los que almacenan la información, dispositivos almacenadores de información. Y esta es la diferencia con los combinatorios. Dice, el estado de las salidas depende no solamente del estado actual o presente en las entradas, sino también de la información previamente almacenada. Es decir, que las salidas no solamente van a depender de lo que haya en las entradas, sino también del estado que tenía la salida en ese momento cuando se haga algún cambio en las entradas, ¿sí? No es lo mismo si estaba en 0 o en 1. Entonces,
Esa es la diferencia que hay. Vamos a ver más adelante que eso se logra con un concepto que se llama retroalimentación. Ahora vamos a mirar algo muy rápidamente sobre eso. Este tipo de circuitos son mucho más versátiles, pues hacen muchas más cosas, son, bueno, también un poquito más complejos también. También, obviamente, como todo circuito digital, se puede realizar con compuertas, en teoría, ¿no? Y ya en la práctica, pues ya hay circuitos integrados que hacen el papel de ser circuitos secuenciales. Así, un esquema genérico de lo que es un circuito secuencial es la figura que aparece ahí en la pantalla. Pues ya aquí también tiene varias entradas y también puede tener varias salidas. Bueno, aquí en este caso pues tenemos 3 entradas que están denominadas A. Bueno, aquí aparecen ya una terminología que nos vamos a familiarizar más adelante. Bueno, CLK significa en inglés reloj o clock. CLR, pues bueno, es clear, o sea, borrar algo. Bueno, tiene 3 entradas en este caso y tiene 2 salidas. Bueno, aquí también tiene compuertas, ¿no? Pero ahí aparecen unos símbolos que todavía no los conocemos, los FF se llaman flip-flops, o sea, son dispositivos, los mínimos dispositivos de memoria que se puede concebir, que almacenan el estado lógico 0, 1, dependiendo de cómo usted lo programa, ¿sí? Para que pues, permanezca aquí a la salida un 0 o un 1, y ese estado permanece mientras el tiempo que usted quiera, mientras no haga un cambio adecuado a las entradas. Bueno, esos este es un esquema genérico de lo que sería un circuito secuencial. Tiene varias entradas, también varias salidas. Y se hace con compuertas. Bueno, ya más adelante vamos a entender esto, de qué se trata. Bueno, ejemplos de circuitos secuenciales tenemos varios. Los flip-flops, que es el primer circuito que vamos a estudiar de circuitos secuenciales o memoria básica. Circuitos generadores de pulsos, o sea, circuitos que son capaces de generar ondas cuadradas o ondas, pulsos de diferente frecuencia. Se puede cambiar la frecuencia. Registros de almacenamiento son dispositivos, una especie de almacén de estados lógicos que uno los tiene ahí hasta cuando los necesita. Se llaman registros de almacenamiento. También de desplazamiento. O sea, registros, o sea, son una especie de almacén donde uno puede tener un valor que en un momento determinado lo utilice. Estos mismos registros se pueden pasar de un punto a otro, ¿sí? De un lado a otro. Se llaman registros de desplazamiento. Son ejemplos de circuitos secuenciales. Los contadores también son muy versátiles y sirven para contar pulsos, ¿no? Que entran a la entrada y lo que hace es los decodifica en binario y luego los pasa, hay circuitos que los pasa a decimal, contadores. Las memorias pues, son fundamentales en la electrónica digital, las memorias. Los CAD y los CDA son conversores análogo digitales y los conversores digital análogos, ¿sí? Son fundamentales también para convertir, digamos, los circuitos internos. En un circuito digital no trabaja sino con números binarios, entonces tiene que convertirse primeramente a binario, o sea, conversores análogo digital, algo que necesita el dispositivo para poder procesar su información, hace el procesamiento, o el almacena o hace lo que tiene que hacer, pero para que el humano lo pueda entender tiene que haber dispositivos que hagan el proceso contrario, conversores digital análogos, o sea, convertir todo lo que hizo el dispositivo lógico o digital y me lo convierta a algo análogo que lo podamos entender. Entonces existen los dos, ¿no? Los CAD y los CDA. Obviamente el último paso sería entender lo que se llaman los microprocesadores, que es el alma o el cerebro de todo circuito, de todo dispositivo ya moderno, ¿no? Tiene lo que se denomina microprocesadores, que es
condensa todo lo anterior, ¿sí? Tiene todos esos elementos anteriores. Registros, memorias, conversores, tanto digital, análogos o análogo digital, etc. Y comunicación con el exterior, o sea, dispositivos de entrada y de salida. O sea, todo computador o un dispositivo como una memoria o una calculadora tiene internamente un microprocesador, ¿sí? Bueno, esos serían, estos pues son, ahí está toda la electrónica digital, ¿no? En todos estos dispositivos, tanto los combinatorios como los secuenciales. Entender, ese sería el trabajo. Eso, digamos, a nivel como un curso de un semestre, pues no vamos a pretender entender completamente sobre todo esto, ¿no? Los microprocesadores. Pero por lo menos que logramos entender las bases de lo que es un microprocesador, nos daríamos por bien servidos. Nosotros vamos a tratar de entender los secuenciales, los combinatorios inicialmente, luego estos secuenciales, hasta donde podamos, ¿sí? Normalmente yo en un curso de estos temáticas así a nivel básico, podemos hacerlas como una especie de, para que ustedes trabajen también, ¿no? Podemos hacer una exposición, yo les voy a dar los temas específicos más adelante, para que ustedes, ya sea en grupo o individual, hagan alguna exposición sobre algún tema de estos. Pero más específico ya les diré cuando, a su tiempo. Bueno. Entonces vamos a comenzar, bueno, un ejemplo de lo que se denomina notación lógica, así genérica, ¿no? O sea, es lo que aparece en esa figura y que nos vamos a comenzar a familiarizarnos desde ahora, ya sea para circuitos combinatorios o secuenciales. Aquí dice MSI, o sea, integración de mediana escala. Un circuito de integración de mediana escala MSI, que puede ser cualquiera de los dos combinatorios secuencial, va a tener este tipo de entradas, ¿sí? Y salidas. Entradas normalmente se las dibuja a la izquierda y las salidas a la derecha. Y aquí hay un concepto nuevo que se dice entradas activas altas, o sea que el dispositivo responde cuando, o sea, las salidas se activan cuando las entradas están por ejemplo, están en alto, ¿sí? O sea, un valor lógico 1, por ejemplo. Pero hay casos donde el circuito se activa cuando la entrada está en bajo, o sea, cuando pasa a 0. Y para diferenciarla se le coloca a la entrada una especie de burbuja o de círculo ahí. Entonces quiere decir que este circuito, una entrada en particular dice desactiva baja. Entonces, en la terminología, digamos en la simbología, se le coloca un círculo. Las salidas también pueden ser activas altas o activas bajas, ¿sí? Y para diferenciarlas, las salidas también se les coloca un círculo ahí, o una burbuja, le decimos. ¿Sí? Sobre eso vamos luego a entender de qué se trata esto. Pero, digamos, este es un ejemplo de notación lógica en circuitos digitales. Hay que irse familiarizando. Entradas activas altas, entradas activas bajas, salidas activas bajas o salidas activas altas. Solo se refiere a que el valor que tiene la entrada para que funcione el circuito debe ser 1 cuando es alta o debe ser 0 para que funcione el circuito para el caso de activa alta. Lo mismo las salidas, ¿no? Bueno. Entonces, bueno, ahí dicen, ¿no? Activa baja responde, el circuito no se refiere, responde cuando recibe o entrega un nivel lógico bajo. Bueno, vamos a comenzar con el primer circuito combinatorio, combinacional también a veces lo dicen en los textos. El primer circuito combinatorio es el codificador. ¿Qué hace un codificador? En general, los codificadores lo que hacen es convertir una información que está no binaria, ¿sí? Es decir, por ejemplo, pueden ser números, letras, símbolos, etc. Y los va a convertir a binario.
es decir, en niveles altos y bajos de voltaje. Eso es lo que hace un codificador, ¿sí? Es decir, una especie de conversor de decimal en principio, ¿no? Y vamos a comenzar por ahí, por las cosas bien sencillas. Codificar es como convertir algo que, por ejemplo, números decimales a binarios. Un conversor de decimal a binarios, podríamos decir, es un codificador. Y de hecho vamos a comenzar a hacer eso, un codificador, convertir una información que no es binaria a binario. ¿Sí? Por ejemplo, un número, el 0, el 1, el 2, el 3, entonces, o una letra, la A, la B, la C, etcétera, o símbolos, etcétera, las va a convertir a binario. Eso se llama codificador. Bueno, existe también el proceso contrario que se denomina decodificador. Así como hay codificadores, también existen los decodificadores. Es decir, ¿qué haría un decodificador si hace el proceso contrario? Convertir algo que es binario, ¿sí? Ceros y unos, a información no binaria, es decir, números, letras, símbolos. O sea, los codificadores reciben información de entrada, por ejemplo, de interruptores, de teclados, de sensores, etc. ¿Sí? Y los decodificadores suministran información de salida. O sea, eso es el proceso contrario. Para que uno lo pueda entender, la información o sea, el proceso que hizo internamente el circuito digital, se necesita alguien o un dispositivo que me decodifique, que me dé la información que yo la pueda leer o entender. ¿Sí? Suministran información de salida, y eso, por ejemplo, en displays, que vamos a ver más adelante, que es dispositivos, especie de elemento que me puede entender que un número está en decimal, por ejemplo, display de 7 segmentos, un ejemplo particular. También en pantallas o impresoras, interfaces, etc. También se fabrican con integración de mediana escala, como MSI. O sea, no necesitan demasiadas compuertas, ¿no? De esta terminología, lo que es MSI, vamos a hablar en otra clase. MSI, hay LSI, VLSI, integración de ultra alta escala, de mediana escala, de baja escala, etc. Muy bueno. Entonces, otra forma de decir que es un decodificador, dice, permiten compactar la información generando un código a partir de la información de entrada. Esa es otra forma de decir que es un codificador. Compacta la información. Y lo que me genera es un código. Para eso vamos a utilizar un ejemplo, así un poco bien sencillo para que se entienda. Y vamos a aprender a diseñar un codificador desde el más sencillo hasta un poquito más complejo. Diseñar un circuito de control para activar una cadena de música, digamos, ejemplo. Ahí tenemos, digamos, una figura de lo que queremos hacer. Todavía existen dispositivos así, ¿no? Por ejemplo, en un equipo de sonido. Usted al oprimir cualquiera de estos botones, ¿sí? CD, USB, radio, video, etcétera, oprime un botón y existe un dispositivo que lo que hace es que genera aquí a la salida de este circuito de control un código para que se active cualquiera de los botones que usted quiere que le funcione. O sea, que funcione música de un CD o de una USB, o que le funcione el radio, o que se active el video, ¿sí? Entonces, la idea es que usted aquí diseñe lo que se denomina un codificador. Esto que está aquí, esto es lo que vamos a aprender a hacer. Esto, el circuito de control, que va a estar hecho con compuertas, obviamente. Entonces, esto va a coger algo que no es binario, sino, digamos, esta es la tecla 0, esta es la tecla 1, esta es la tecla 2, y esta es la tecla 3. ¿Sí? Cuando se oprime cualquiera de estos, este dispositivo circuito que vamos a aprender a diseñarlo utilizando compuertas,
va a generar aquí a la salida un código correspondiente al hecho de haber oprimido cualquiera de estas teclas. Bueno, aquí hay que poner una salvedad solamente de estar pulsado o oprimido o seleccionado uno de ellos, ¿no? No podemos oprimir dos a la vez, ¿no? Porque aquí habría un problema. Entonces vamos a inicialmente, esto es lo que se va a denominar codificadores sin prioridad. Bueno, ese término también lo vamos a aprender. O sea, uno de ellos se activa, ¿no? Los otros están desactivados. Entonces, repito, lo que se va a hacer es diseñar este circuito lógico, un circuito lógico. Vamos a aprender, y eso es lo que se denomina un codificador. De tal forma que cuando yo necesite que se active una de las entradas, aquí me va a generar un código. ¿Sí? Eso es. Bueno, entonces vamos a aprender a hacer eso. Es muy sencillo. Y con este ejemplo que estamos planteando aquí vamos a entender fácilmente qué sería un codificador. Sí, en cada momento solo habrá un botón activado, o sea, o oprimido o apretado, como dice ahí. ¿Sí? Entonces, eso es lo que se va a denominar un codificador de 4, bueno, de 4 porque en este ejemplo tenemos cuatro entradas. Pero vamos a ver por qué a 2 líneas. ¿Sí? Es muy sencillo porque vamos a mirar que con 2 líneas a la salida es suficiente para que yo poder generar un código a la salida, se llama codificador, para cuando yo tengo 4 entradas. ¿Sí? Entonces, aquí está en este esquema lo que queremos. O sea, vamos a aprender a diseñar esto, un codificador que me coja 4 líneas de entrada y me saque un código correspondiente al hecho de haber oprimido cualquiera de esas 4 entradas. ¿Sí? Las entradas las vamos a colocarle para que nos quede fácil de entender con las letras E sub 0, o sea, la entrada E0, la entrada E1, E2 y E3. Tiene 4 entradas. Y vamos a ver que para cuando tenemos 4 entradas, las salidas van a ser 2. Para eso recordemos, va a quedar fácil aquí, por ejemplo, cuando al principio del curso hablábamos de sistemas de numeración. Por ejemplo, hablábamos del los números decimales y los números binarios. ¿Sí? Entonces vamos a ver que no es, aquí voy a hacer una especie de tabla para entender de qué se trata. Si yo tengo los números decimales desde el 0 hasta el 3, o sea, los 4 primeros, 0, 1, 2, 3, y si los quiero convertir a binario, y quiero ver su representación en binario, ¿sí? Vamos a ver que para estos 4 primeros, o sea, desde el 0 hasta el 3, ¿cuántos bits necesito? ¿Cuál es en binario el número decimal 0 con 2 bits? 2 bits. Solo 2, ¿no? 0, 0. Para el 1 es 0, 1. Para el 2 es 1, 0, ya sabemos. Y para el 3 es 1, 1. O sea, hasta allí solo necesito 2 bits. Miren que entonces esto es decimal, o sea, algo que no es binario. Esto es no binario. No binario. Esto es binario. ¿Sí? Ahí está. Entonces, si yo tengo 4 entradas numeradas desde el 0 hasta el 3, solo necesito 2 bits. ¿Sí? Es suficiente para poder codificar. Eso es lo que hace un dispositivo codificado. Saca un código correspondiente a algo que es no binario. ¿Sí? Estos son números no binarios, 0, 1, 2, 3. Y me los convierte a binario. Entonces, si yo tengo 4 entradas, las salidas solo van a ser 2. ¿Sí? Es suficiente. Obviamente que si ya me voy a los demás, por ejemplo, el 4 ya necesita 4 bits, que es perdón, 3 bits. El 5 necesitamos 3 bits.
y así sucesivamente. ¿Hasta dónde? Hasta el 7, ¿cierto? 5, 6. Sí, el 6, perdón, aquí es el 6. 6, 1, 1, 0. Y el 7 necesitamos, hasta ahí serían 3, ¿no? 3 bits. 1, 1, 1. Ya para el 8 necesitamos 4, ¿no? Y así sucesivamente. El 8 ya necesita 4. 1, 0, 0, 0. Hasta el 15. Entonces aquí se va entendiendo lo que es un codificador. Convierte algo que no es binario a binario. ¿Sí? Aquí me va a sacar un código correspondiente al hecho de haber oprimido, al haber activado alguna de estas teclas, ¿no? En este caso, este ejemplo, estamos hablando de un ejemplo. Entonces aquí a la salida va a estar, esta salida puede estar en 0, 0, o puede estar en 1, 0, digamos, o en 1, 0, o en 1, 1. ¿Sí? Eso es. Entonces aquí estas entradas, pues solamente va a estar una activada, ¿no? Porque yo cuando activo la primera tecla, digamos, aquí va a estar activada, estas no van a estar activadas, estas van a estar en 0. Entonces si yo, aquí hay una entrada 0, 0, 0, 1, me va a aparecer un código correspondiente al hecho de haber activado esa primera tecla de sub 0. Entonces el código va a ser 0, 0. Si aquí ya cambia, si aquí ya por ejemplo pongo 0, 0, 1, 0, entonces el código correspondiente va a ser 0, 1 y así sucesivamente. ¿Sí? Eso es lo que vamos a tratar de aplicar. Bueno, vamos a hacerlo con despacio para que entiendan y cómo se diseñaría. La idea es diseñar un circuito que haga eso, hecho con compuertas para que codifique algo que no es binario a binario. Es como un conversor de decimal, en principio, ¿no? De decimal a binario. Bueno. Entonces, la idea es de que, bueno, cuando uno dice diseñe, es que va a haber una relación entre las salidas y las entradas, ¿no? O sea, va a haber este C sub 0, que es una de las salidas, va a estar relacionado con las entradas. ¿Qué relación lógica va a haber? Pues eso es lo que vamos a aprender a ver. Encontrar esa relación entre las salidas, que en este caso son 2 C sub 0 y también C sub 1, va a estar en función de las entradas. ¿Qué función lógica le corresponde? Vamos a ver que es muy sencillo de encontrarla, porque ya hemos aprendido métodos, por ejemplo, el que aquí vamos a aplicar ya muy bien, el método del mapa K para simplificar. Entonces, lo primero que a uno se le ocurre cuando hace estos, tratando de diseñar un circuito lógico, es comenzar lo que se denomina la tabla de verdad. Entonces aquí una pregunta, por ejemplo, si estamos hablando de 4 entradas, E sub 0, E sub 1, E sub 2, E sub 3, entonces, ¿cuántas combinaciones serían posibles en esa tabla de verdad? ¿Cuántas filas va a tener? ¿Cuántas? 16, Sí, 16. sí, no se les olvide que siempre el número de salidas o combinaciones más bien está dado por esta relación. 2 a la n, ¿no? El 2 es la base del binario, ¿no? 2 a la n. Donde n es el número de entradas. Entonces, ese va a ser, por ejemplo, si yo tengo 4, pues la salida, si n vale 4, el número de combinaciones pues va a ser 2 a la 4. Entonces vamos a tener 16. 16 combinaciones, son bastantes. O sea, la tabla de verdad tendría 16 casillas, 16 combinaciones. ¿Listo? Entonces, esa es la idea. Entonces, tengan en cuenta que por ahora solo una entrada. Bueno,
nuestro propósito es de codificar, ¿sí? Solamente por ahora, bueno, más adelante vamos a ver que este problema de que solamente una de las entradas debe estar activa, lo vamos a remediar con lo que se denominan codificadores que tienen un nombre especial. Por ahora vamos a diseñar lo que se denominan codificadores sin prioridad. ¿Sí? Más adelante vamos a ver lo que se va a denominar codificadores con prioridad. O sea, le da prioridad ya sea al valor más alto o el valor más bajo de la tecla o de la entrada que usted haya activado. Y también por ahora, aunque no lo dice aquí en la diapositiva, las entradas y las salidas son activas ambas en alto, ¿sí? Es que significa eso que cuando si la entrada está en 0, quiere decir que está desactivada. Cuando pasa 1 se activa, ¿no? Lo mismo las salidas. Cuando las salidas pasan a valor 1 es que las salidas son activas en alto. En ejemplos que vamos a ver más adelante también vamos a ver lo contrario, que podría ser que las entradas sean activas en bajo, o sea, que cuando el valor lógico que haya en la entrada sea 0, 0 lógico. Pero por ahora, bueno, tiene esta restricción en cuanto a este codificador. Sí, vamos a comenzar con lo más sencillo, por eso para no complicarnos y ir entendiendo fácilmente de qué se trata. Vamos a borrar esto. Y seguimos con la siguiente diapositiva. Entonces la idea es ver por ahora la tabla de verdad. O sea, ¿de qué se trata? Vamos a hacernos una tabla de verdad que va a tener 4 entradas, ¿sí? Porque son 4 variables. Y las salidas van a ser 2, o sea que por lo tanto van a haber 2 funciones. Una para la salida que la estamos llamando C sub 0 y otra para C sub 1. Y entonces vamos a tener 2 ecuaciones lógicas. Vamos a ver cómo encontrar la relación entre las salidas y las entradas. Listo. Entonces la siguiente diapositiva, bueno, ahí está explícito que tabla de verdad activa en alto, ¿no? Mira. Ahí está la tabla, como solamente está activa en alto cuando las entradas pasan a 1, como en este caso, cuando digamos yo oprimo la tecla sub 0, creo que correspondía a música, es una, cuando se oprimía, ¿qué era? Se me olvidó, la verdad, CD, digamos. Bueno, aquí pues la vamos a llamar sub 0, no importa lo que se denomine, ¿no? Pero lo que hay que entender es que cuando se activa una de las entradas, ¿sí? Cuando se activa una de las entradas, digamos, las demás están en bajo, ¿sí? Entonces, entonces, en ese momento, aquí a la salida deben haber un código correspondiente al hecho de haber oprimido solo la tecla sub 0, ¿sí? Las demás están inactivas. Entonces, ¿cuál va a ser el código que me va a salir a la salida? ¿Sí? Aquí, ¿cuánto va a valer C sub 1 y C sub 0? ¿Cuál va a ser el código? Es decir, como si yo convirtiera la tecla E sub 0 en el código o el número binario E sub 0, contrario, perdón, el número decimal 0 a binario, 0 decimal en binario, ¿qué queda? 0. 0. 0, ¿no? 0 y este 0, ¿no? Sí recuerdan, a ver, vamos a escribir algo aquí para que no se confunda. Aquí tengo decimal. Y aquí tengo binario. Entonces el número decimal 0, escrito en binario, con 2 bits, pues es 0, 0. ¿Sí? Se ha activado la tecla E sub 0. Para que entiendan lo que va a aparecer. Entonces después sería el número decimal 1. ¿Cuál es en binario? El número decimal 1 en binario es, ya sabemos, ¿no? 0, 1.
el 2 es 1, 0. Y el 3 es 1, 1. Entonces miren es lo que va a hacer aquí, lo que vamos a mirar. Entonces aquí sería el código que saldría, sería 00. ¿Cuál sería para esto? Si oprimo la tecla S1 y las demás las mantengo inactivas, pues 0, 1, si se entiende, ¿no? Bueno, en este caso es el botón CD. ¿Sí? Entonces si oprimo S1 y las demás están inactivas, el código es 01. ¿Sí? Activo el botón USB. Si activo el sub 2 y las demás inactivas, pues el código va a ser 10, ¿se entiende, no? Y si activo el sub 3 y las demás están inactivas, ¿sí? El código que sale es 11. ¿Sí se dan cuenta que es muy sencillo un codificador? Convierte algo decimal, en este caso a binario. Eso es. Listo, bueno, ¿qué seguiría de aquí? Si yo ya tengo, ¿cuál es el objetivo? Pues encontrar la relación que hay entre las salidas, que son dos, ¿sí? C1 y C0, y las entradas. ¿Qué relación habrá entre C1 y las entradas? A eso es el objetivo, encontrar qué relación. Uno en teoría, ¿qué haría? Por ejemplo, y para recordar lo que hemos visto, pues es encontrar la tabla de verdad. Aquí la tabla de verdad completa, porque aquí no está completa, ¿no? Aquí solamente están 4 valores, ¿no? De estas 4 variables que tenemos aquí, solamente están 4 valores. Faltan muchísimos más, o sea, de estos son 16 combinaciones que van desde 0, 0, 0, 0 hasta 1, 1, 1, 1. ¿Sí? De esas 16 solamente hay 4, o sea que nos faltan el resto, ¿sí? Nos faltan 12 más que no van a aparecer aquí, porque no las necesitamos, porque cuando yo convierto algo decimal a binario, ¿sí? Solamente una de las entradas se activa, las demás están inactivas. Entonces, pero si yo quiero encontrar la relación que hay entre entradas y salidas, pues en un proceso completo tendríamos que tener toda la tabla de verdad completa, y eso es lo que vamos a tratar de hacer, ¿no? Bueno, borremos estos. Entonces, diseñar el circuito lógico de un codificador de 4 a 2 líneas, ese es el objetivo. Entonces, para eso necesitamos la relación que hay entre las salidas y función de las entradas. Entonces, se comienza con la tabla de verdad completa. Como tenemos 4 variables, necesitamos 16 combinaciones, ya sabemos de dónde. Entonces, la ecuación lógica hay que encontrarla por algún método, ¿sí? El que sabemos, por ejemplo, el que aprendimos es utilizando pasarle de la tabla de verdad al mapa acá y ahí utilizar una de las cosas que hablábamos, que no, las opciones que se llamaban no importa, ¿no? ¿Recuerdan? Tener en cuenta que muchas de las entradas de la tabla de verdad completa no se pueden producir, solo una de las entradas estará activa en cada momento. Entonces otra vez repito, de estas 16 combinaciones, aquí solo aparecen 4 y de las otras 12 vamos a utilizar las opciones no importa porque nunca se van a dar. Entonces para poder encontrar, utilizando el método de mapa acá, encontrar la relación que hay entre las dos entradas, ¿no? O sea, va a haber una ecuación para C sub 0 en función de las entradas y otra para C sub 1. Entonces vamos a comenzar escribiendo la tabla de verdad completa, ¿sí? Bueno, esto lo vamos a hacer una vez, pues porque más adelante vamos a ver que esto se puede generalizar. No es difícil de ver cuál es la generalización que hay. Bueno, ahí está la tabla de verdad completa, sabemos de dónde sale, son 4 entradas, entonces tenemos 16 combinaciones marcadas desde 0 hasta 15.
Y con rojo se han escrito, se han dibujado las 4 entradas que tenemos, ¿sí? Que son la 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0. ¿Sí? Una de las entradas solo está activa, 0, 1, 0 y 1, 0, 0. Las demás están en color negro, esas nunca van a aparecer. Entonces, para eso vamos a utilizar las opciones, no importa, porque no se van a dar. Bueno, vamos a llenar aquí, ¿no? Las salidas. Entonces, ¿qué tenemos? Aquí le vamos a colocar, no importa, porque esta quiere decir que no, como que estuviera apagado el dispositivo, ¿no? No estamos activando a ninguna, ¿no? Entonces, 0. Va a aparecer la X. Lo mismo allí, ¿no? X, X. Ahora vamos a codificar esta entrada. La entrada es sub 0. Quiere decir como si yo convirtiera el 1 a binario. Entonces, ¿qué va a aparecer? El 1 no, perdón, en la entrada 0, es sub 0. Entonces el código ya sabemos 0, 0, ¿no? Vamos a convertir el número decimal 1 a binario. Entonces, en binario es 0, 1. Las demás, esta que sigue, pues no va a existir, entonces colocamos XX. Ahora vamos a codificar el número 2 en binario, que es la única que está activa, la entrada de esos 2. En binario ya sabemos que es 1, 0. Las demás colocamos X y aquí la última, ¿no? Entrada, que la entrada 3, es decir, como si convirtiéramos el número decimal 3 en binario, que es 1, 1. Las demás colocamos X. No importa porque no se van a dar. Entonces miren que ahí tenemos la tabla de verdad completa para C sub 1 y para C sub 0. Entonces para cada una de estas salidas, C sub 0 y C sub 1, va a haber un mapa acá. Y de ahí aplicar lo que vimos en el método gráfico para simplificar, ¿sí? C sub 0 y C sub 1 siempre valen 0, excepto en 4 filas. Las otras 12 pues valen X. Realizar el mapa acá utilizando las condiciones no importa, ¿sí? Bueno, entonces vamos a comenzar con C sub 0, utilizando el mapa acá. Bueno, C sub 1, bueno, perdón, C sub 1. Eso ya creo que lo entendemos, que fue lo que hicimos de allá, de la tabla de verdad completa. Trasladamos las X, los ceros y los unos a este mapa acá. La idea es encontrar la ecuación de salida para C1 en función de las entradas. Entonces, bueno, ustedes mirando cuáles serían los agrupamientos adecuados, convirtiendo de pronto esas X en unos para que nos facilite y encontremos la ecuación lógica más sencilla, ¿no? Para saber qué relación hay entre C sub 1 y las entradas, E sub 0, E sub 1, E sub 2 y E sub 3. A ver, ¿quién me ayuda ahí? Mire que solo tenemos aquí un 1 en las filas 4 y 8. Podemos encontrar qué agrupamientos No sé, son los... profe, creo que la casilla 12 estaría bien, ¿no? ¿Cómo? No le Donde, donde entiendo. tenemos donde tenemos el número 12 podríamos poner un 1, ¿no? Para simplificar. No sé. A ver, esas X tenemos nosotros voluntad de hacerlas ceros o unos, depende de nuestra conveniencia para obtener la ecuación más lógica, más sencilla posible, ¿sí? Miren que hay un 1 en el 4 y ahí los demás son ahí X. O sea, sabemos que cuando hacemos agrupamientos los más grandes posibles, ¿sí? Por ejemplo, en este caso octetos,
nos simplifica muchísimo. Si los octetos, recuerden que eliminan 3 de las 4 variables que tenemos en este cuadro. Entonces, si ustedes le ponen cuidado, ese 1 que está en la celda 4, tenemos que va a estar metido en algún agrupamiento. Y miren que el agrupamiento más conveniente serían, y que nos hace que la ecuación nos dé más simple, serían los octetos. Entonces, esas X que están en las celdas 5, 7, 6, 12, 13, 15 y 14, las podemos a nuestra voluntad ponerlas en 1 para que me quede un octeto. O sea, que nos quede eso, miren. Nos quede ese octeto ahí. Y el término correspondiente a ese agrupamiento de 8 unos o octetos nos da una expresión la más simple posible. De eso se trata, ¿no? De cuando uno utiliza el mapa acá, utilizarlo adecuadamente para que la expresión sea la más simple posible. Entonces, como se dan cuenta allí, ¿cuál sería la expresión de haber hecho convertido? Bueno, aquí no lo hemos hecho, pero ya se entiende que estos X las vamos a asumir que valgan 0. Por eso se llaman condiciones no importa. Perdón, que valgan en este caso 1, disculpen. Que valgan 1, que valgan todos estos 1, 1, 1. Nos interesa para poder utilizar, entender un octeto ahí. ¿Sí? Entonces, aquí, ¿cuál sería la expresión? Sería E2, ¿no? Sería E2, ¿sí? E2. Y miren, bueno, ahora va a aparecer. ¿Y cuál sería el otro octeto? Que para poder incluir ese 1 que está en el 8, utilizamos otro octeto, miren. ¿Sí? Y la expresión para el primer caso sería E2 y para el segundo caso sería el segundo octeto E3. E3. Sí, E2 y E3. Entonces ya tenemos la relación que hay entre la salida, que es C1, y las entradas. ¿Qué sería igual C1 entonces? A la suma lógica de E2 más E3. ¿Sí? Esa sería la expresión más sencilla posible, utilizando las condiciones no importa. ¿Sí? Bueno. Entonces, ahora ya tenemos para C sub 1, ahora ¿qué seguiría? Para C sub 0. ¿Sí? Vamos a rotar estos dibujos. ¿Sí? Para C sub 0, mira, ahí ya tenemos el mapa acá, es decir, hemos trasladado las ceros, las X y los unos de la tabla, ¿verdad? Anterior, pues no, ya podemos entender de qué es lo que se hizo. Y ahora se trata de hacer los agrupamientos. Para este caso, para C sub 0, a ver, que la idea, pues ojalá si hay octetos, que es la mejor forma de simplificar una función en el mapa acá, utilizando octetos, si es posible hacerlo, obviamente. En este caso, las X nos van a ayudar porque las podemos poner en unos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, podemos utilizar, por ejemplo, este octeto allí, haciendo que estas X valgan 1 y me incluya este 1 de aquí. Obviamente que las demás van a ser 0, ¿no? Las otras X que no utilizamos es porque las vamos a asumir que valen 0. Ese sería un octeto. ¿Hay otro octeto? Sí, profe, abajo Las dos últimas filas, ¿no? Estas. se daría E3. Entonces, el término correspondiente sería que este que está en rojo, marcado en rojo, ¿me da qué? E1.
Exacto, se eliminan las variables E sub 2 y E sub 3, que están en su forma negada y no negada, y de la parte de las columnas se van E sub 0 y me queda E sub 1. Y el octeto marcado en azul, se van las variables E sub 0 y E sub 1, y me quedan, de la parte de las filas, ¿me queda qué? E sub E3. 3. Y la función lógica para C sub 0, por lo tanto, va a ser la suma de las dos. ¿Sí se entiende? Entonces, ya tenemos la expresión lógica. Y ya como tenemos aquí, tenemos C sub 1 y ya lo tenemos C sub 0 también. Entonces ya podemos hacer el circuito lógico, que resulta muy sencillo. Bueno, aquí antes de hacer el circuito lógico, vamos a ver cuál sería la tabla abreviada. Entonces miren, la tabla abreviada, que es la que tenemos ahí, tenemos eso. Ahí dice, analicemos por un momento la relación que hemos encontrado, las dos relaciones, para C sub 0 y para C sub 1. Si lo analizamos, miremos, a ver si podemos de pronto sacar alguna generalización. Miren, en primer lugar, miremos C sub 1, ¿sí? Miren, ¿dónde valían unos? Aquí en las dos últimas filas. Y si miramos hacia las entradas, miremos, si aquí vale 1, miren. Miremos qué entrada escogió, vea. Esta. Aquí la que valía 1, y aquí aparece esos dos. Lo mismo aquí, mire. C1 también valía 1 aquí. Y miren qué entrada se activó. Esta nomás. Que es E3, ¿verdad? Entonces simplemente ahí nos podemos dar cuenta analizando las ecuaciones. Es fácil de pronto, si vamos a generalizar más adelante, encontrar cuál sería la relación que hay entre las salidas y las entradas. Entonces aquí está E3. Lo mismo podemos mirar para C sub 0, ¿sí? Para C sub 0. Y aquí C sub 0 vale 1. ¿Y qué entrada escogió? Pues esta es 1, que aquí está, ¿verdad? ¿Dónde más vale C sub 0? Vale 1, acá, en la última fila. ¿Y qué entrada le asoció? E sub 3, que aquí aparece. Entonces resultó muy sencillo, ¿verdad? Pues en últimas no había necesidad de hacer la tabla de verdad completa. De aquí podíamos haberlas obtenido, ¿cierto? Siempre y cuando, pues aquí tengamos esta diagonal, ¿no? Todos unos. Obviamente que si ya no ese es el caso, que hayan unos por aquí, por ejemplo, o diferentes en la diagonal, la cosa no es tan sencilla. No solamente es hacer la suma lógica de los términos en las entradas donde vale 1, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Aquí resultó muy sencillo, ¿sí? Para encontrar la relación que hay entre las salidas y las entradas. Mire donde la función vale 1 y luego váyase a las entradas donde las entradas valen 1. Siempre y cuando solamente tengamos la diagonal en 1, ¿no? Es como una matriz donde solo la diagonal, en este caso esta diagonal vale 1. ¿Sí? Bueno, entonces es muy fácil de mirar la relación. En este caso resultó muy sencillo. Bueno, lo que sigue a continuación es ver si ya podemos construir el circuito lógico, ¿sí? El circuito lógico ya es muy fácil porque ya tenemos la relación entre entradas y salidas. Entonces, ¿qué necesito para construir el circuito ya de que sea un codificador de 4 a 2 líneas? Así se denomina, codificador de 4 a 2 líneas. Faltó la palabra líneas. Bueno. Entonces, ¿qué necesitamos? Simplemente dos compuertas OR, ¿no? Para hacer esto. Dos compuertas OR de dos entradas. Una para C1 y otra para C sub 0.
Entonces lo que va a aparecer a continuación va a ser el circuito ya hecho. Dibujar el circuito. ¿Sí? Ahí está. Este es un codificador. Bueno, ahora la palabra sin prioridad, ¿no? Hay que tener cuidado a eso de que solamente debe estar activa una de las entradas. Las demás deben estar inactivas. Y activas en alto. Activas en alto quiere decir de que cuando las entradas están en 0 y pasan a 1, se activan, ¿no? Podría ser lo contrario, que estando todas en 1 y las pasen a 0. Pero en este caso vamos a comenzar con algo sencillo, activas en alto. Lo mismo las salidas, ¿no? Las salidas, si estando en 0 no están activas, cuando pasan a 1 se activan. O sea, en este caso es un codificador de 4 a 2 líneas activas en alto, tanto las entradas como las salidas. Bueno, aquí está el codificador, lo que pasa es que aquí está hecho en Cocodrilo y vamos a ver si responde, ¿no? Aunque lo podemos hacer analizarlo si quieren, aquí sin necesidad de entrar al simulador. Miren, aquí, como no están activas, todas están en 0, las salidas es 0, 0. Si yo oprimo, por ejemplo, la tecla, en este caso no lo puedo hacer porque no estoy en el simulador, si oprimiera la tecla E sub 0, ¿sí? Debía de salir el código correspondiente al hecho de haber oprimido la tecla E sub 0, o sea, 0. Convertir 0 en binario. Ya, miren que no está conectado, esto no está conectado a nada. No está conectado a las compuertas. Entonces, al oprimirlo, me sale el código 00. ¿Sí? O si no, y si no, pues no se convencen, bueno, voy a dejar de compartir esto y voy a entrar al simulador para que me lo miren a ver en el simulador. Bueno, aquí tenemos el simuladorcito. Esto lo voy a hacer por ahora, pero ya más adelante puede ser que ya ustedes lo entiendan. Voy a compartir el simulador, aquí está. Creo que ya estamos en el simulador. Codificador sin prioridad de 4 a 2 líneas activas en alto. Miren, si yo activo la primera tecla, la E sub 0, miren el código que sale es 00. ¿Sí? Es como si yo convirtiera el número decimal 0 a binario con 2 bits 00. Las demás están inactivas. Voy a activar ahora la tecla S1, es decir, voy a convertir el número decimal 1 en binario. O sea, al oprimirlo aquí, debe salir el código correspondiente en binario del número decimal 1. O sea, al oprimirlo, ¿qué me va a aparecer? ¿Cuál se va a activar? ¿C sub 1 o C sub 0? Y aquí hay una compuerta OR. Mire, las compuertas OR, si no se les olvida, la salida es 1 siempre y cuando una de las entradas esté en 1 o ambas, ¿no? Miren, cuando yo oprimo aquí, se activa esa compuerta OR. Por lo tanto, el código que sale es 01. Es como si hubiera convertido el número decimal 1 en su código binario, que es 01. Bueno, ahora vamos a ver si es capaz de codificar el número decimal 2. Entonces, solo oprimir, está en 0. Mire que los volví a 0 todos, ¿no? Voy a activar el número decimal 2, o es un 2, la entrada es un 2. Entonces, aquí en las salidas debe aparecer el número decimal, el número binario correspondiente al número decimal 2. O sea, debe aparecer 1, 0, ¿cierto? 1, 0. Y se entiende porque aquí hay una compuerta OR. Y la compuerta OR, cuando alguna de las entradas o ambas están en 1, la salida es 1. Entonces ahí tenemos 1, 0. Nos activamos, vamos a comprobar el último. Entonces aquí voy a oprimir
la decimal 3 y me debe salir el código correspondiente al hecho de haber oprimido la tecla 3. O sea, convierte el 3 en binario. 1, 1. ¿Sí? Eso es así sencillito, lo que es un codificador. Convierte algo que no es binario, 0, 1, 2, 3, a binario. Como solo tengo 4 entradas, las salidas solo son 2. Obviamente que ese sería el más sencillo. Bueno, vamos a dejar de compartir aquí, vamos a entrar a las diapositivas. A ver, este sería un ejemplo 2, ya de un codificador, pero un poco más grande. Dice, deseamos hacer un circuito para monitorear la situación o la ubicación de un tren en una vía dividida en 8 tramos. En cada uno de ellos existe un sensor que indica si el tren se encuentra en ese tramo o no. Pues no, el sensor devuelve un 1, si está fuera devuelve un 0. ¿Sí? Para saber por dónde va el tren en una vía. Entonces, en este caso necesitamos 8, ¿no? 8 tramos, dice. Entonces van a ser 8 entradas. Hay un dibujo. Entonces queremos saber por dónde va el tren. Y esa vía se ha dividido en 8 tramos, y cuando el tren pasa por alguno de esos tramos se activa un sensor y por lo tanto me va a codificar, o necesito diseñar un codificador que me diga, que me dé una indicación por dónde va el tren. Y ese hecho es necesito por lo tanto diseñar un circuito lógico que me codifique estas 8 entradas marcadas desde E sub 0 hasta E sub 7, me codifique en un código en dónde está ubicado el tren. Si va a estar en E sub 0, E sub 1, etcétera, hasta E sub 7. ¿Sí? Entonces, es un ejemplo parecido al anterior, pero ahora ya no con 4, sino con 8. ¿Sí? Entonces, lo que necesitamos en realidad es un codificador ya no de 4 a 2 líneas, sino de 8 a 3 líneas, ¿no? Eso. Como les explicaba hace un rato, pues si yo necesito codificar desde 0 hasta 7, o sea, 8 números decimales, y los necesito codificar a binario, no es suficiente con 2, sino ya necesito 3, ¿no? Si recuerdan lo que hacíamos, ¿no? Cuando convertíamos en números decimales a binarios. Si voy desde 0 hasta 7, o sea, aquí 0, 1, etcétera, hasta 7 ya no es suficiente con 2, sino con 3. Porque 0, 0, 0 en decimal, escrito con 3 en binario, necesito 3. Y el último sería 1, 1, 1. Entonces necesito 3 salidas. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer este codificador? Ya es un poco más grande, obviamente. Una solo de las entradas va a estar activa, ¿no? Una. Las demás deben estar inactivas. O sea, por ejemplo, si yo quiero las demás, si yo quiero saber si el tren va en el tramo S0, entonces las demás van a estar inactivas. El código que va a salir correspondiente va a ser al hecho, como si yo convirtiera el número decimal 0 a binario con 3 bits. Entonces aquí va a ser 0, 0, 0. ¿Sí?
Y así, por ejemplo, si yo quiero la otra, la S1, aquí va a estar 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 aquí, y aquí va a ser 0. Entonces el código correspondiente va a ser, si C sub 2 es el más significativo, aquí va a ser 0, 0, 1. Y así sucesivamente. El último, o sea, cuando estos valen 0, todos valen 0, aquí 0, 0, 0, 0, 0. El último sería este, 1. Y el código correspondiente va a ser que todos valgan 1. O sea, como convertir el número decimal 7 a binario, 1, 1, 1. Se trata de diseñar eso, un codificador de 8 a 3 líneas. Siguiendo el mismo procedimiento que hicimos anteriormente. Pues, pero aquí hay un problema, que ya como son 8 entradas, el número de combinaciones ya se crece enormemente, ¿no? Entonces no vamos a hacer ese procedimiento del mapa acá porque ya se nos vuelve inmanejable. ¿Sí? Uy, perdón, ¿qué hice? Entonces lo que vamos a hacer es, mirando lo que se hizo para el codificador de 4 a 2 líneas, aquí tenemos la tabla de verdad del codificador de 8 a 3 líneas activas en alto. Y vamos a llenar los valores que van a obtener las salidas. Es como si yo activara una de las 8 líneas de entrada, ¿no? Es decir, como si yo convirtiera los números decimales a binarios. Entonces, ¿qué códigos van a aparecer aquí? C sub 2, C sub 1 y C sub 0. ¿Qué valores van a tomar? Para el primer caso. Sería 0, 0, 0. Eso. 0, 0, 0. Es como convertir el número decimal 0 a su binario con 3 bits 0, 0, 0. O sea, está en el tramo 0. ¿Cuál sería la siguiente salida? ¿Qué valores van a obtener las salidas para el siguiente? La siguiente fila, ¿cuál sería? 0, 0, 1. 0, 0, 1. Siguiente. 0, 1, 0. 0, 1, 0. Siguiente. 0, 1, 1. 0, 1, 1. Muy bien. Siguiente. 1, 0, 1, 0. 0, 0. 1, 0, 0. O sea, el 4 en decimal pasado a binario. 1, 0, 0. El 5 en 1, binario. 1, 0, 1. 1, 0, 1. El 6. 1, 1, 0. 1, 1, 0. Y el último, el 7. ¿Qué sería? 2 unos. 3 unos. 1, 1, 1. Eso es bien. Y ahora se trataría de encontrar cuáles son las ecuaciones que relacionan en este caso son 3 salidas, S2, S1, S sub 0, con cada una de las entradas, desde E sub 7 hasta E sub 0. Pero no vamos a seguir, en el caso anterior lo que hacíamos era hacer la tabla de verdad por completa, pero ¿qué problema surge ahora? Miren, si quisiéramos hacer el mapa acá, o sea que aquí faltan muchas combinaciones, aquí solo aparecen 8. ¿Cuántas combinaciones serían aquí? Si tengo 8 entradas, ¿cuántas combinaciones? La tabla de verdad completa, ¿cuántas combinaciones tendría? 2 elevado a la 8, ¿cierto? ¿Qué es cuánto? 7. 2 a la 8, A ¿cuánto la es? 8. 256. 256, miren, y aquí solo tenemos 8, nos faltan todo ese resto. Entonces no vamos a seguir el procedimiento porque sería un mapa acá de 256 casillas y eso es inmanejable. Entonces, si recordamos lo que mirábamos para el caso de 4 a 2 líneas, simplemente lo que hacíamos, miremos aquí, cogíamos cada salida, en este caso, digamos, es sub 2, o por cualquier lado podemos comenzar, digamos, es sub 2.
y mirábamos dónde la función vale 1 y nos íbamos acá, hacia acá las entradas. ¿Dónde vale 1? Entonces, si vale 1 esa variable, ahí le colocamos el valor de la variable. Y aquí en este caso, miren, tenemos 4, para hacer sus 2, 4, bueno, para los demás también hay 4 combinaciones donde las salidas valen 1. Entonces, la función C sub 2 la podemos encontrar mirando dónde la función vale 1, porque miren que aquí en este caso tenemos una diagonal, todos estos valen 1. Entonces simplemente era coger, si aquí vale 1, miramos la variable, aquí donde vale 1 y cogíamos la variable correspondiente. ¿Sí? Entonces, a ver, aquí C sub 2, ¿a qué sería igual? Luego lo escribimos las demás. C sub 2, ¿a qué va a ser igual? ¿Mm? C sub 2 va a ser igual a... Entonces, miremos, aquí vale 1, entonces nos vamos acá a las entradas. A de 4. A de 4. Aquí también vale 1 y nos vamos, miramos que aquí vale 1, entonces vamos a ver dónde las entradas valen 1. Aquí. ¿Y qué variable es? Es un 5. Aquí también vale 1, entonces, ¿qué variable vale 1 acá en las entradas? Es sub 6. Entonces, ¿sí? Repito, esto se puede hacer siempre y cuando la diagonal valga 1. Si acá no fueran unos, no, la cosa no es así tan sencilla. Y el último, aquí vale 1, entonces acá vale 1 en las entradas, ¿quién? Es sub 7. Entonces miren que sub 2 está relacionado con las entradas, con la suma lógica de esas 4 variables. Y así podíamos deducir las otras dos, para C sub 1 y para C sub 0. Bueno, entonces aquí borremos esto. Y van a aparecer ahora en la siguiente pantalla las ecuaciones. Entonces ya tenemos las ecuaciones lógicas que nos permiten realizar el circuito digital. Entonces, ¿qué necesitamos? Compuertas OR, ¿no? De cuarto entradas. Para C sub 0, para C sub 1 y para C sub 2. Entonces, lo que viene a continuación sería el circuito lógico de un codificador de 8 a 3 líneas. ¿Cuántas compuertas necesito? 3. Entonces, ahí está. Ese sería el codificador. Entonces, están 8 entradas y 3 salidas. Por ejemplo, aquí en el dibujo, miren que ¿qué entrada está activa? Entonces, está activa aquella que pasó de 0 a 1. ¿Cuál está activa? La 5, se dan cuenta. Entonces, la entrada 5 está en 1, las demás están inactivas porque están en 0. Y por lo tanto, el código que debe sacar a la salida debe ser el número binario correspondiente al decimal 5. ¿Sí? Hay que tener cuidado cuál es el más significativo, ¿no? Aquí C sub 2 es el más significativo. Entonces, mire, el código es 101. ¿Y por qué salió ese código? Porque como estos son compuertas OR. ¿Sí? Ahí está cableado, ¿no? Hay que unir todo eso. Entonces, si esto está unido aquí, el 1 se metió por aquí, y si una compuerta OR responde con 1, si en sus entradas hay un 1. Este está en 1, entonces aquí saca el 1. Las demás pueden estar en 0 o puede estar también en 1, pero con un 1 que haya ya saca un 1. Son compuertas OR.
Este no sacó el 0 porque aquí no hay ninguna que esté en 1. Ya que le llega un 0, aquí le llega otro 0. Por acá le llega otro 0. Entonces todas estas son ceros. 0, 0 y 0. Entonces aquí saca el 0. Este 1 de aquí, verá, este 1 de aquí se pasó por acá y llegó acá. Entonces aquí sacó un 1. Entonces él convirtió el número decimal 5 en su correspondiente binario. 1, 0, 1. Este es el más significativo, hay que tener cuidado, ¿no? De abajo. El MSB. Eso es, entonces es lo que hace un codificador de 8 a 3 líneas. Aquí lo que seguiría ya, utilizando por ejemplo el simulador, se puede, claro que aquí por ejemplo en este que aparece en esta pantalla con el cocodrilo que me sirve como simulador, no hay compuertas OR de 4 entradas, entonces, pero sí hay compuertas OR de 2 entradas. Entonces yo puedo utilizar una de las propiedades del álgebra de Boole, que es la propiedad asociativa. Primero hacer 2 y la salida de esas 2 las meto a otra compuerta OR para que me dé la salida. Ahí está el circuito hecho y se lo puede comprobar. No voy a entrar al simulador, pero es muy sencillo de comprobar. O sea, que si usted oprime cualquiera de esas teclas, las demás las tiene inactivas, le sale el código correspondiente a la tecla que usted haya activado. Desde la tecla 0 hasta la tecla 7. Es decir, como si convirtiera el número decimal desde 0 hasta 7 a su correspondiente binario. ¿Sí? Solamente que este tipo de codificador tiene un problema, que es como se menciona siempre, las demás deben estar inactivas, solamente una de ellas debe estar activa. Porque si activas más de una, ya el código correspondiente ya tiene problemas. Por eso en la siguiente clase, bueno, aquí hay una generalización de codificador de M a N líneas. En la siguiente clase, como les decía, vamos a diseñar un codificador que tenga prioridad. O sea que si yo oprimo una tecla, el código correspondiente que sale sea si esa tecla tiene mayor peso. ¿Sí? O puede ser menor peso. Por ejemplo, si yo oprimo las teclas 6 y 7, me salga el código correspondiente a la tecla 7, a la que tiene mayor peso. De eso se va a tratar la siguiente clase. Bueno, aquí hay una generalización, dice, de M a N líneas, ¿no? O sea, puede ser de cualquier número de M a N líneas, donde M es el número de entradas y N el número de salidas. Aquí en este caso se ha activado la tecla 5 y sale el código correspondiente al número 5 en binario, 1, 0, 1. Bueno, la relación entre número de entradas y el número de salidas está por esta inecuación. M es menor o igual que 2 a la n. ¿Por qué menor o igual? Que va a haber casos en donde, por ejemplo, cuando yo quiero decodificar desde 0 hasta 9, ¿sí? El código correspondiente a las salidas puede ser, en este caso, si es, digamos, de 0 hasta 9, necesitamos 4 bits, pero las salidas pueden ser, las entradas pueden ser hasta 16, ¿no? ¿Sí? Entonces, por eso es que aparece la inigualdad. O sea, que no hay la relación es m menor o igual que 2 a la n, donde n es el número de salidas. Bueno. Entonces, bueno, ahí está el simulador. Bueno, no es este, todavía no es el simulador. Bueno, aquí es simplemente un codificador experimental donde aquí esto que aparece ahí son pulsadores que oprimes alguna tecla de ellas. Son switches normalmente abiertos. Y cuando oprimes alguno de ellos y lo sueltas, sale el código correspondiente. Bueno.
Entonces vienen ahora, y lo vamos a dejar para la próxima clase, los codificadores de prioridad, que van a ser una versión mejorada del codificador básico. Está diseñado para asegurar que cuando se activan dos o más líneas de entrada, la salida correspondiente a la entrada de mayor rango, mayor peso. Podría ser también en la de menor peso, pero nuestro diseño lo vamos a hacer en la próxima clase para el caso de que la entrada tenga mayor valor, ¿sí? En tecnologías, ya en el caso de CMOS, existen ya circuitos integrados como el 4532, que es un codificador de prioridad de 8 a 3 líneas, y en TTL el 74148. La práctica que vamos a hacer ya cuando hagamos codificadores va a ser utilizar el 74148. Lo vamos a utilizar para probar si funciona como un codificador, es decir, que me convierta números en decimal, me lo pase a binario. Vamos a utilizar este 74148. Vamos a dejar allí y la próxima clase ya vamos a ver cómo diseñar ya un codificador de prioridad. O sea, vamos a utilizar las condiciones no importa y vamos a hacer también lo mismo, pero teniendo cuidado después de que encontrar la ecuación más sencilla posible para que haga este trabajito de codifique con prioridad. Prioridad va a significar que le va a dar relación, le va a dar prelación a una de las entradas, que puede ser en mayor peso o menor peso. Vamos a comenzar con la de mayor peso. Para la de menor peso es sencillo, solamente que la tabla de verdad cambian las entradas, pero no es difícil. Entonces dejamos allí y en la próxima clase continuamos. Si no hay preguntas. No, profe, de momento no. Bueno, Gracias. entonces el próximo martes vamos profe, a hacer el quiz del mapa acá, ¿no? Para el quiz simplemente ustedes van a hacer un ejemplo y ya está, yo ya lo tengo en la plataforma, sino que estaba viendo que me tienen que hacer el circuito y entonces pues el circuito lógico que tienen que ustedes hacer, a no ser que ustedes sepan manejar algún programa de diseño como ¿qué es que se llama este? Que utiliza Windows, de hacer dibujitos, ¿cómo es que llama? Se me fue el nombre. Paint. El Paint o así uno. Me hacen el dibujo y pueden subirlo ahí a la plataforma, el dibujito, o si no le toman foto al dibujo en su papel, me hacen el dibujo porque ahí en las respuestas que tienen que subir ahí a la plataforma, pues no permite pues dibujos, ¿no? O sea, diseñar dibujos, no sé si inventen alguna cosa ustedes, pero sí pueden tomarle la foto, si no pueden hacerlo allí o no sé, o lo hacen en Paint y lo pegan como imagen y la suben y bueno, porque para calificar necesito no solamente las respuestas posibles que puedan aparecer ahí o dar la respuesta, sino que necesito que ustedes sean capaces de hacer el diseño, el dibujito, el circuito lógico que se pide. Entonces, no sé, algunos de ustedes, por ejemplo, le tomaban la foto utilizando WhatsApp y esa foto las pegaban allí en la plataforma, o sea, el dibujo lo suben ahí, no sé cómo fue que lo hicieron, creo que no sea difícil, para que quede de una vez en las respuestas que da ahí, para que no tenga que subir al correo, ¿no? Sino que el dibujo, la imagen que ustedes hagan en su papel, le tomen la foto y la toman por WhatsApp y suben la imagen ahí. Si me hago entender. Si no, pues si no lo pueden hacer, pues ya tocaría que lo envíen como imagen al correo. Espero que lo puedan hacer. ¿Alguna pregunta? Entonces el martes hacemos eso. Vale, profe, sí. Si hay alguna otra cosa ya les escribiré algo. Bueno, entonces dejamos allí y ya seguimos el martes. Hasta luego. Bueno, hasta Gracias, luego. profe, hasta luego. Hasta luego a todos, que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego.